Hasta ahora se han realizado inferencias sobre una población con el empleo de estadísticos simples. Sin embargo, es muy común desarrollar estimaciones sobre la diferencia entre parámetros de poblaciones distintas. Para comparar dos poblaciones se requiere una muestra de cada una de ellas. Pueden usarse dos tipos básicos de muestras: muestras independientes y muestras dependientes. En las muestras independientes los datos se obtienen de dos conjuntos de fuentes no relacionados, mientras que las muestras dependientes son aquellas donde los datos se obtienen del mismo conjunto de fuentes o fuentes relacionadas. Por ejemplo, podemos estar interesados en comparar los salarios medios de hombres y de mujeres, o la proporción entre las horas trabajadas y el salario medio para hombres y la proporción de las horas trabajadas con relación al salario medio de mujeres. Este es un ejemplo de muestras independientes. Si por el contrario lo que se busca es comparar los salarios de un mismo grupo de personas antes y después de una reforma económica, estaremos empleando dos conjuntos de datos relacionados para obtener la información. Al igual que cuando realizábamos inferencias sobre el parámetro de una sola población, cuando se comparan dos poblaciones se pueden realizar estimaciones puntuales, estimación por intervalo y la validación de una hipótesis o un supuesto. Existen algunos criterios a considerar cuando se comparan dos poblaciones. De igual forma que como cuando se estudiaba una población, si se realizan estimaciones sobre las medias de dos poblaciones cuyas desviaciones estándar son conocidas o en donde las muestras de datos son grandes, es decir, mayores de 30 elementos, se considera que los datos se ajustan a una distribución normal, mientras que con muestras pequeñas de datos menores a 30, el conjunto de datos de la variable se comporta como una distribución T-de-Stuart. Para proporciones se emplea la curva normal estandarizada. Si las muestras independientes de tamaño N1 y N2 se extraen aleatoriamente de poblaciones con desviación estándar conocida, o dichas muestras constan de más de 30 elementos, es decir, son muestras grandes, las estimaciones para obtener la diferencia entre las medias pueden obtenerse a través de las expresiones matemáticas que se muestran. Al comparar las medias de dos poblaciones, suele considerarse la diferencia entre sus medias μ1 y μ2, en donde la inferencia sobre la estimación puntual de esta diferencia de medias se basa en la diferencia entre las medias muestrales observadas, que son x testaba 1 y x testaba 2. Si esta diferencia es positiva, esto nos indica que el valor medio de la población número 1 es mayor al de la población número 2. Si esta diferencia es negativa, el valor promedio de la población número 2 será mayor al promedio de la población número 1. La estimación por intervalo se obtiene al sumar a esta estimación puntual el margen de error. La diferencia hipotética entre dos medias poblacionales para el caso de la prueba de hipótesis, es decir, esta diferencia de μ1 menos μ2, puede ser cualquier valor específico. El valor que se presenta con más frecuencia es el valor de 0. Nuevamente, se cuenta con tres tipos de prueba de hipótesis: prueba bilateral, prueba unilateral a la derecha y prueba unilateral a la izquierda. Esto depende del sentido en que se considere la hipótesis alternativa, es decir, si es mayor que, menor que o diferente.
De igual manera, se cuenta con pruebas de hipótesis, con el planteamiento de prueba de hipótesis para comparar dos proporciones. Vamos a observar un ejemplo de aplicación de diferencia de medias o comparación de medias entre dos poblaciones. Dice, un fabricante de cigarros publica que la marca 1 no es más dañina para la salud que la marca 2. Suponiendo que el daño a la salud está asociada con el contenido de nicotina, el Instituto del Consumidor tomó al azar una muestra de 125 cigarros de la marca 1 y 180 cigarros de la marca 2 y midió entonces la cantidad de nicotina con la misma técnica, de donde se obtuvo un contenido promedio de 24.6 miligramos y 24.3 miligramos para cada una de las muestras, así como una desviación estándar de 1.4 miligramos y 1.1 miligramos. Nos pide determinar cuál es la variable en estudio, cuál es el parámetro de interés, el cálculo de la estimación puntual para la diferencia en el contenido promedio o medio de nicotina entre la marca 1 y la marca 2 de cigarros, calcular un intervalo de confianza al 96% para la diferencia entre estas medias poblacionales y validar el supuesto del fabricante sobre que la marca 1 no es más dañina para la salud que la marca 2 a un intervalo de confianza ahora del 95%. ¿Cuál es la variable en estudio? La variable en estudio es el daño a la salud y este está asociado con el contenido de nicotina, lo cual corresponde entonces a nuestro parámetro de interés, que es el contenido promedio de nicotina medido en miligramos. Del problema podemos obtener información sobre ambas muestras. Tenemos una muestra 1 de tamaño de 125 elementos, en donde la media es de 24.6 y la desviación de 1.4. La muestra 2 es de tamaño de 180 elementos, con una media o promedio de 24.3 y desviación estándar de 1.1. La estimación puntual se obtiene restando las medias de ambas muestras. La estimación puntual entonces de la diferencia en el contenido promedio de nicotina entre ambas marcas de cigarrillos es de 0.3. Al ser positiva, se concluye entonces que el contenido medio de nicotina es mayor en la marca de cigarrillos 1 que en la marca de cigarrillos 2. Por ende, podemos concluir que esta marca, la marca número 1, es más dañina para la salud. Hasta este punto. Para el cálculo del intervalo de confianza es necesario determinar el margen de error E. Este margen de error depende de la desviación estándar, o sea, del error estándar, de la diferencia de las medias y del valor crítico calculado a un nivel de confianza del 96% y considerando dos colas porque estamos estudiando un intervalo de confianza o haciendo la estimación de un intervalo de confianza. Sustituyendo los valores de la desviación estándar y el tamaño de las muestras, en la fórmula correspondiente se encuentra que el error estándar es de 0.1497 de las tablas para una curva normal de dos colas y un nivel de confianza del 96%, se encuentra un valor de Z de 2.05. El margen de error es entonces el producto entre el valor crítico de Z y el error estándar para la diferencia de las muestras. Esto nos da, este producto es de 0.3069. Se encuentra entonces que el intervalo de confianza al 96% de la diferencia entre las dos medias poblacionales se encuentra entre 0.0069 y 0.6069. Es decir, el contenido promedio de nicotina en la marca 1 es superior al contenido promedio en la marca 2 por una diferencia de 0.0069 o hasta 0.6069 unidades.
Finalmente, para validar la información o la afirmación del fabricante a un nivel de confianza del 95%, es necesario primero plantear la hipótesis de investigación. El que la marca 1 no es más dañina para la salud que la marca 2. Esto es que el promedio de la población 1 es menor que el promedio de nicotina en la población 2. Recordamos que la población 1 es la marca de cigarros 1 y la población 2 la marca de cigarros 2, y que a partir de la información del problema habíamos podido determinar los datos de ambas muestras. La prueba de hipótesis entonces se plantea como: la hipótesis nula es que el promedio de la población 1 es mayor o igual que la población 2, y la hipótesis alternativa que surge de la hipótesis de investigación es que el promedio de la población 1 es menor que el promedio de la población 2. Para expresar las hipótesis como una diferencia entre las medias, porque estamos hablando de una comparación de dos poblaciones, despejando nos queda que la diferencia entre ambas medias poblacionales es mayor o igual a 0, y la hipótesis alternativa que la diferencia entre ambas medias poblacionales es menor que 0. Con esto se define que la dirección de la distribución normal es entonces hacia la izquierda, es decir, es de cola izquierda. El estadístico de prueba ZE se obtiene al sustituir los datos correspondientes en su fórmula. En este caso, la diferencia hipotética entre las medias poblacionales es 0, esto tomado de la prueba de hipótesis. El valor del estadístico de prueba nos da entonces D2. Representando lo anterior en un gráfico, se observa que el estadístico de prueba ZE tiene un valor mayor al valor crítico obtenido a partir de tablas con un nivel de confianza del 95% para una distribución normal de cola izquierda. Entonces se toma la decisión de no rechazar la hipótesis nula. Nuestra conclusión sería que con un nivel de confianza del 95% no hay evidencia estadística suficiente para probar que la marca de cigarros 1 es menos dañina para la salud que la marca de cigarros 2.